oposición. Senador Berna. Gracias, Presidenta. Dos consideraciones antes de empezar el tema del presupuesto. La primera es una aclaración del funcionamiento del plenario que creo que hay que hacerle al senador por Jujuy. Kicillof vino a explicar la década ganada, la actual, y Pessoa vino a tratar de explicar la década perdida del 90, por eso vinieron los dos juntos. En cuanto a Mayán, como veo que muchos se enojan porque habló 40 minutos, yo debo decir, con total sinceridad peronista, que lo aguanté 3 horas a Kicillof y lo nombró 2 veces a Perón. Mayán en 40 minutos lo nombró más de 3. Me quedo con el discurso de Mayán. Si hablamos del presupuesto, creo que hay que hablar de algunas incongruencias. El presupuesto tiene como previsión de diciembre a diciembre el 9,9% de aumento de precio del IPC y del 10% como pauta, 10, un poco más para el año que viene. Todos sabemos que el aumento real está en el 25% y, como se ha dicho aquí, la pauta salarial se va a discutir con una base de no menos del 25%. El producto tiene una estimación del crecimiento del 6,2% y hoy todos los estudios, teniendo en cuenta, digamos que si el producto es la acumulación, es el gasto, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones, sabiendo que va a haber un aumento de las importaciones de combustible, que no está previsto un gran aumento de los commodities en los granos, que es lo que más vendemos. Yo creo que evidentemente el producto no va a estar en ese valor de crecimiento y coincido con la mayoría de las consultoras. Pero hay un tema que sí creo que es fácilmente discutible y ver la inconsistencia, que es fijar el valor del dólar en 6,33. El valor del dólar que figura en el presupuesto, que es el dólar comercial, teóricamente el dólar del mercado único de cambio y libre. En realidad no hay mercado, uno va a comprar dólares y no le vende. No es único, porque está el dólar comercial, está el dólar azafata, está el dólar de turismo, está el dólar de la soja, está el dólar de la tarjeta de crédito, está el contado con liqui y está el blue. O sea que, como ven, hay mucho dólar. Pero si hoy el dólar oficial cuesta 5,82 y viene devaluándose en agosto al 3%, en septiembre al 2,5%, uno hace la proyección con esa misma pauta, octubre, noviembre, diciembre y enero, ese va a ser el valor del dólar en enero. Y esto implicaría que van a dejar el valor del dólar quieto durante todo el año. Por eso no es creíble. Eso es inconsistente. Creo además que hablar de un aumento en la recaudación tributaria del 25-27%, yo creo que es real. Creo que ese valor es real. Creo que la recaudación, eso es lo que va a crecer. Lo que es inconsistente es con la variable de suponer que con una inflación del 10% y un producto del 6%, un aumento del producto del 6%, vamos a tener un aumento de la recaudación del 27%, que vamos a aumentar la presión tributaria. O sea, no cierra. Eso es una inconsistencia. Pero creo, además, que hay un error en el presupuesto porque tiene un gasto estimado, tiene de 859.000 millones, una recaudación de 860.000 y un superávit de 868 millones. El año pasado el presupuesto se aprobó con 587 de superávit y ya en este nos cuentan que llevamos 44.000 millones de déficit. Por lo tanto, es fácilmente perceptible de que el presupuesto va a tener déficit. Como han tenido déficit, cuando uno mira la cuenta de inversión, los presupuestos de 2009, 2010, 2011, 2012, dicho por el Estado Nacional. Pero hay una inconsistencia que es la que me lleva a decir que esto, como dijeron por ahí, es una creación o un dibujo económico, que es estimar el crecimiento del gasto
en un 19%. ¿Por qué? Porque el país viene creciendo interanualmente en una pauta que supera largamente el 20%. Este último año vamos a crecer el gasto en un 30%. Suponer que vamos a bajar del 30 al 19 implica lo que los economistas llaman un ajuste, un frenazo de la economía. Y la presidenta ha dicho con mucha claridad que no va a haber ajuste. Entonces yo, entre creerle a este dibujo y creerle a la presidenta, yo le creo a la presidenta. La presidenta dijo que no va a haber ajuste. Dijo que mientras ella esté en el gobierno no va a hacer ajuste. Por lo tanto, este presupuesto no se va a cumplir. Creo que esa, porque la que hace el plan de gobierno es la presidenta, lo dibujan acá, pero el plan de gobierno lo hace el Poder Ejecutivo. Yo voy a hablar también un poco de la distribución del gasto por jurisdicción. Como acá se dijo que parece que quienes hacemos los informes vivimos en países distintos, yo quiero aclarar que no vivo en otra provincia que la senadora, que yo veo el vaso medio vacío y ella lo ve medio lleno, pero vivimos los dos en la misma provincia. Es cierto que La Pampa es la tercera provincia en gasto per cápita, como dijeron, por habitante en gasto corriente. En gasto corriente, no en total de gasto. En el total de gasto, en realidad, estamos en el lugar octavo. En el total de gasto estamos en el lugar octavo. ¿Es razonable eso? Cuando se mide el gasto, el indicador este divide por la cantidad de habitantes. Siempre estamos primero en las provincias patagónicas. ¿Por qué? Porque tenemos pocos habitantes. Entonces nos da bárbaro, nos da un gasto bárbaro. Pero en el gasto corriente, que estamos tercero, yo quiero hacer la siguiente aclaración. En el presupuesto, hecho por el gobierno, cuando se excluye la seguridad social, La Pampa pasa del tercero al noveno lugar. Quiere decir que, evidentemente, al octavo lugar, evidentemente, nuestro gasto está en seguridad social. ¿Eso es mérito de esta administración? No, la asignación universal por hijo se dijo acá, son 160 millones de pesos. Y en realidad, acá hay 7.000 millones, o sea, quedan 5.000 millones de diferencia. ¿Dónde está el gasto social? No está en esta administración, no lo dio este gobierno, no lo dio esta administración, no. El gasto social en mi provincia, Maskin, yo lo dije el año pasado, Maskin fue presidente de la Comisión de Presupuesto durante muchos años, en diputados. Y yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto muchos años cuando dábamos pensiones graciables. La Pampa tiene más de 10.000 pensionados de pensiones no contributivas graciables que dimos desde el Congreso de la Nación, que eran valores pequeños, pero que se fueron actualizando y hoy cobran el mínimo. Eso implica una gran suma de dinero. Y lo otro es un mérito del presidente Kirchner. El presidente Kirchner, por eso no de esta administración, sino del presidente Kirchner que mandó una ley para que se pudiesen jubilar sin aportes, haciendo un pago previo y un ajuste en un descuento en lo que cobraba hasta cubrir los aportes. Por eso, yo era gobernador de mi provincia, en mi provincia hicimos el CEPIP, que era el Centro Provincial de Integración Previsional. ¿Y quiénes lo hicieron? Esto: Kirchner, Berna y Massa. El presidente de la Nación, el gobernador de la provincia y el director ejecutivo del ANSES. Nosotros firmamos un convenio por el cual la provincia pagaba los 2 primeros años, o las 2 primeras cuotas que tenía que pagar quien se presentaba, el aporte lo hacía el Tesoro de la provincia, y nos dieron la posibilidad desde el ANSES, por eso resalto quién era el director del ANSES, la posibilidad de tener computadoras online. Directamente desde las oficinas de La Pampa, nosotros entramos a la base de datos del ANSES y veíamos los aportes que eran necesarios, hacíamos el cálculo
cargábamos los datos, había un empleado del ANSES que lo supervisaba y automáticamente sacábamos 100 trámites por día. ¿Lo hizo La Pampa solamente? No. Perdón, senador Berna. No, yo tengo la teoría de Pichetto, ni doy ni pido. Las provincias que me dio el ejemplo fue la provincia que el gobernador es el esposo de la presidenta que está ejerciendo hoy la conducción de este debate. Alperoy fue el primero que firmó un convenio y de esta manera pudimos jubilar 12.000 pampeanos. Por eso, cuando hablan de lo bien que nos trata este gobierno, yo les digo que no, que lo que nos trataba bien era Kirchner. Ese sí nos trataba bien. Pero además, cuando uno mira las provincias, vialidad, los 5 más beneficiados son Buenos Aires, que es lógico por su extensión territorial, lo sigue Santa Cruz, que es histórico, hace rato que Santa Cruz está entre los primeros, después viene Formosa. Yo quisiera alegrarme de que es mérito de Mayán, pero acá no, acá dicen que hay una empresa que parece que anda muy bien últimamente. Después sigue Río Negro y después Entre Ríos. Y los 3 últimos son La Pampa, Tierra del Fuego y Misiones. Y cuando miramos la inversión total, en inversión total Buenos Aires es el que está primero, Río Negro está segundo, Santa Cruz está tercero, Mendoza está cuarta y Santa Fe está quinto. Y los 3 últimos, La Pampa, Tierra del Fuego y Misiones. O sea que como juez, decía que se iba a venir de Córdoba, yo le pediría a la senadora Morandini que le avise que vaya frenando en Río Cuarto y a lo sumo para en Vicuña Maquena, pero que no venga mucho más. Pero además, el ministro de Economía de mi provincia me pidió en una nota que había convenios firmados con la Nación que revisáramos si estaban las partidas presupuestarias. Me dice que la Secretaría de Obras Públicas, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para la ejecución de 2.500 viviendas, firmó un acuerdo para 650 millones de pesos de ejecución. Yo lamentablemente le he tenido que responder al ministro que de los 650 millones, cuando uno suma techo digno más el desarrollo de la infraestructura habitacional de techo digno, llega a 295.857.000 pesos. Me dice por otra parte que ha firmado convenios con Vialidad para la remodelación de la avenida de Circunvalación en Santa Rosa, la repavimentación de la Ruta 1 desde la Ruta Nacional 24 hasta la 18 y la repavimentación de la 1 en la variante Macachín, y que la suma de estos convenios son 44 millones de pesos, lo que figura en el presupuesto son 11 millones de pesos. O sea que los convenios que están firmados no están representados en el presupuesto. Con respecto a la histórica deuda de 500 millones que tenemos por el convenio que firmamos, que yo he explicado reiteradamente que es una demanda que se le inició hace muchos años a la Nación, en el 2008 se convino. Hemos conseguido que se nos pagaran 150, que se pagaran en el 2012, de acuerdo a la cuenta de inversión de la provincia 20, y como ha dicho la senadora, se va a construir un hospital de alta complejidad en la ciudad de Santa Rosa. Pero yo les digo una observación. Nos deben 350, 330 millones a valor histórico del 2008. Si uno considera una inflación acumulada del 20%, quiere decir que nos deben un 100% más de lo que firmamos. Porque además el convenio decía que era para obras y que las obras debían incluir el valor de la readecuación de los precios. O sea, si uno licitaba una obra de 100 y los mayores costos eran 40, el Estado contabilizaba del acuerdo 100, pero nos tenía que mandar 140. Esto es lo que dice el acuerdo que está homologado en la Suprema Corte de la Nación. O sea que si los 350 los transformamos en 700 millones, podríamos hacer no el Hospital de Santa Rosa,
Podemos hacer uno en Santa Rosa, uno en Pico, uno en Hacha y uno en Castel. Quiere decir que podríamos tener los 4 centros urbanos más importantes de la provincia, uno con muy alta complejidad, otro con complejidad disminuyendo, pero estaríamos cubriendo las necesidades. Y creo que lo que más me preocupa es que se firmó la famosa armonización con el Poder Ejecutivo Nacional para el pago de los saberes previsionales. Es decir, acordamos las mismas condiciones de jubilación que el Gobierno Nacional y a cambio nos cubrían el déficit de la Caja Provincial. Nosotros tenemos la Caja, cuando lo firmamos teníamos déficit en la Caja Policial y no teníamos déficit en la Caja Docente y Civil, pero íbamos camino a tenerlo. Entonces, por eso se firmó el convenio de armonización. Y con las reservas que tenía nuestro instituto, armamos un fondo de garantía de sustentabilidad provincial, por llamarlo así, con la rentabilidad del cual pagamos, en vez del 75% como pagan en el fondo de armonización, el 82%. Y nosotros pagamos el 82% móvil. ¿Qué ha pasado con ese convenio? Que no lo han cumplido. En el 2006 nosotros presentamos la liquidación, fue aprobada por los auditores del ANSES y nos pagaron. En el 2007 nos mandaron 30 millones de pesos a cuenta, o sea, nos hicieron un anticipo del déficit que íbamos a tener, que ese año fue de 27 millones. Quiere decir que cuando yo me fui de la gobernación, la Caja estaba en los mismos niveles que teníamos porque nos venían pagando. Pero desde entonces hemos tenido 38 millones de déficit en el 2008, 48 en el 2009, 65 en el 2010, 108 en el 2011, 144 en el 2012 y 218 vamos a tener en el 2013. Para el 2014 los técnicos del instituto prevén un déficit de 287 millones. Ahora bien, ¿cómo se soporta esto? La Caja Policial la paga rentas de la provincia. Quiere decir que el Estado Nacional le debe a mi provincia, por la falta de aporte, 552 millones. Y le debe al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata con lo cual los jubilados cobran el 7% de referencia, le debe 480 millones de pesos. 380 millones de pesos. En total nos deben 909 millones de pesos. ¿Qué sucede con esto? Que si no nos pagan, nos pone en riesgo el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y por lo tanto corremos el riesgo de no poder sostener el sistema de pagar el 82%. Y algunas observaciones más del presupuesto. Lo explicó bien el senador por Santa Cruz, lo que es el 30 y el 31, es decir, cuando le permiten al Estado introducir gasoil y nafta sin pagar el ITC, el impuesto a la transferencia de los combustibles, y sin pagar otros impuestos. El costo de esto depende, los técnicos que estuvieron hablaban de 20.000 millones, lo que figura en el presupuesto, en la planilla, dice que el impuesto sobre combustible, diferencia entre la alícuota aplicada en las naftas y el GNC, la diferencia entre la nafta y el gasoil y la exención de los impuestos a los combustibles líquidos, están hablando de 2.300 millones que son los que dejan de pagar adentro. Las importaciones están en el orden de los 4.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que yo propongo? Yo creo que nosotros hemos incentivado fuertemente la industria del biodiesel. Y hoy están las plantas con un serio colapso en toda la orilla del Paraná, en mi provincia también. ¿Por qué? Porque está primero el riesgo de que la Comunidad Europea nos cierre la entrada por la pelea con Repsol y nos pongan barreras arancelaриas que nos saquen del mercado. Entonces la pregunta es, en vez de cederle a las petroleras 20.000 millones, en vez de darle beneficio impositivo a las petroleras
para que traigan gasoil, no me refiero a las naftas, sino al gasoil, ¿por qué no le damos un incentivo a lo que hacen biodiesel y aumentamos la participación del biodiesel en la generación de energía? Me parece mucho más razonable. Pero claro, uno lo escucha a Yaguar, el ministro de Agricultura. Yo escuché el otro día en un programa que había ido a China y vino golpeándose el pecho porque había conseguido que la Argentina pudiera exportar el R2, es decir, el poroto nuevo de soja de Monsanto, como poroto a China. Y nosotros, si es cierto que somos un modelo productivo con inclusión social, tenemos que apuntar a ponerle valor agregado. O sea que nosotros tenemos que tratar de no exportarle a China poroto, sino aceite. O sea que Yaguar vino golpeándose en pecho y en realidad lo que estaba para ser el empleado del mes de Monsanto. La cucarda que voy a ponerle que era el empleado del mes de Monsanto, no que era un buen defensor de los derechos argentinos. Porque en la Argentina la ocupación de la planta de biodiesel está en el 50%, el otro 50% de la capacidad está desocupada. Y hay un tema que nadie habló. ¿Será que uno lo lee tanto al presupuesto que le encuentra algunas cosas? Que es la ley del financiamiento educativo, la prórroga, que está, a mi criterio, mal redactada. Yo no es que esté en desacuerdo. Estos fondos están bien asignados. Además, es una pelea histórica que hemos tenido en el Congreso, que apoyamos como gobernador, que apoyamos como legislador, para llegar a un valor del PBI importante destinado, que empezamos en el 4,7 y llegamos al 6% en el 2010. Pero el tema es que con la redacción que tiene, lo que hace es dividir los impuestos que se le mandan a la provincia en dos partes. Una parte que es con asignación específica, que son estos fondos, los que van a la educación, y otra parte que son los coparticipables. Y el tema está en que los de asignación específica los dejan afuera los municipios. Entonces hay un perjuicio para los municipios que quedan fuera del reparto, que la han querido corregir en la redacción. Porque en diputados, el año pasado, y este año lo repiten, asegurando, se puso al final del artículo 23, asegurando el reparto automático de los fondos a los municipios para cubrir gastos ligados a la finalidad de educación. Pero si uno lo lee bien esto, es para aquellos municipios que tienen gasto educativo, y en las provincias los municipios no tienen gasto educativo es de la provincia. Entonces, lo que hacen es sacarle la plata a las municipalidades, se la dejan a los gobernadores. Los gobernadores chochos, pero los municipios, por ejemplo, en mi provincia, coparticipan el 14% de los fondos que llegan federales. Y a los municipios los dejan afuera. Yo tenía un ejemplo del año 2013 que había municipios, sobre todo de Buenos Aires, que tenían una pérdida muy importante de plata. Y además se habló también de los ATN. De los ATN se hablaron por ahí del monto. En realidad lo que tiene el presupuesto previsto recaudar son 8.453 millones. Y lo que tiene previsto gastar son 294. Esto quiere decir que el resto no lo van a ejecutar, no lo van a distribuir, porque el Estado Nacional no lo puede gastar esta plata. Esta plata es de la provincia, entonces lo acumula. Creo que, no sé cuál fue de los senadores que dio la cifra acumulada, que está en el orden de los 19.000 millones. 19.000 millones de pesos. Pero esto tiene otra implicancia, que es que en el presupuesto figura el ingreso de esta plata. O sea, en el presupuesto figura un ingreso de 8.453 millones, un gasto de 294, por lo tanto hay 8.158 millones que van al superávit, que en realidad no van a estar, porque no es de ellos. Sin embargo, contablemente figura en esa economía creativa o en esa contabilidad creativa de la que recién hablaban. Y hay un tema que todos los años me llama la atención, que es la contribución a la jurisdicción del Tesoro Nacional, que, bueno, ahí están los aportes que tiene que hacer el Banco de la Nación, el Banco Central, pero hay uno que siempre me llama la atención a mí, que es la Comisión Nacional de Comunicaciones. La Comisión Nacional de Comunicaciones
le cobra 50 centésimos de los ingresos totales de vengado a quienes prestan los servicios. Eso está fijado por ley. Eso tiene una recaudación de 1.340 millones de pesos, de los cuales en esta contribución del Estado figuran 400, pero además cuando uno mira la planilla, tiene gastos figurativos de la Administración Nacional para transacciones corrientes 405 y gastos figurativos, o sea que se lo sacan, de la Administración Nacional 351. Quiere decir que le llevan 800 millones. Y en mi provincia, la Comisión Nacional de Comunicaciones funciona en una oficina que paga la provincia con un empleado que es provincial y que no tiene ningún aparato, no mide la prestación de la calidad del servicio de las telefónicas, no mide la calidad de la prestación de los servicios celulares. Por eso los servicios celulares son los que más reclamos tienen en la prestación de los servicios. Ahora, eso sí, no hemos podido con el senador Artaza conseguir que nos traten una ley que declare a la telefonía celular servicio público. Servicio público, para que haya un control del Estado sobre la tarifa, sobre la calidad de la prestación y que los controle, porque acá venden cada vez más celulares, con cada vez más aplicaciones, ocupan cada vez más ancho de banda y cada vez hay menos antenas. Entonces se satura y el sistema no funciona, pero las compañías, uno mira los papeles y hay una de las compañías que en lo que va del año ya ganó 100% el papel. Entonces, creo que habría que mirar un poco más si no conviene dejarle la plata a la CNC. O el artículo 29 con el que financiamos la AFIP. Esta es una idea de Caballo. Caballo, cuando entramos en crisis, cuando, como contaba recién el senador por Formosa, la mayoría de las provincias tenían cuasimoneda, cuando no había recaudación, entonces la AFIP, en uno de los pactos fiscales, nos cargó el costo de la AFIP. Y seguimos con la AFIP, a cuesta. Pero lo descuentan de un impuesto que es coparticipable y que es el IVA. No es que vamos a porcentaje en todos los impuestos coparticipables. No, lo descuentan de una del IVA y nos cargan toda la cuenta, que es un porcentaje. No es la rendición de cuenta de la AFIP. Por eso la AFIP también tiene superávit. Y después tengo lo que nombraron hoy de AISA. AISA, el artículo 34, AISA es la empresa de agua que le da agua y cloaca a Buenos Aires y al conglomerado bonaerense. El impuesto, lo que estamos votando, lo exime del impuesto de la ganancia y de la ganancia mínima presunta. Yo entiendo que en el conurbano hay muchos pobres, pero en Puerto Madero, en La Recoleta, en Belgrano, es más difícil encontrar a los pobres. Ahora, les eximimos el impuesto a las ganancias. En mi provincia tenemos una empresa, que la creé yo, es la empresa Aguas del Río Colorado, porque nosotros extraemos el agua del Río Colorado, la llevamos hasta la ciudad de Santa Rosa y desde ahí, este año, en el presupuesto se va a construir la segunda etapa del acueducto que va de Santa Rosa a General Pico. Es cierto que la obra la hicimos con plata de nación. No la hicimos nosotros, un convenio que firmó Marín con Menem, que después se licitó la obra, yo agarré la obra por la mitad, la terminé y la plata grande me la dio el gobierno de Kirchner. Pero las obras de obra sanitaria de AISA también se las dio el gobierno nacional, porque obra sanitaria de la nación en la capital hizo toda la plata, la puso el gobierno nacional. Entonces, si porque es estatal, de mayoría y es estatal, le damos la exención, y acuérdense de los pampeanos, denos la exención a nosotros, denos la exención a Agua del Colorado. Como decía en la reunión de comisión los pobres jujeñitos, decía Morales, yo digo, en los pampeanitos tenemos más sed que los jujeños, porque tenemos dos ríos, uno es nuestro y el otro se lo quedaron los mendocinos. Así que, como ven, tenemos más sed que los jujeños. Y del impuesto al cheque, yo lo que he propuesto es lo que vengo sosteniendo desde siempre, que tiene que ser coparticipable. Por eso yo he presentado un dictamen en el cual propongo la prórroga, sé que es regresivo, pero lo propongo que sea coparticipable.
Las cifras son muy interesantes para nosotros, para las provincias. O sea, cuando uno analiza cómo se distribuiría si se distribuyese por la ley de coparticipación, mi provincia, que cobra 190 millones, cobraría 634. Quiere decir que cobraríamos 444 millones de pesos más. Como dijeron acá, a mí los números me dan un poco distintos, la provincia de Buenos Aires cobraría 7.415 millones en vez de 2.200, quiere decir que cobraría 5.200 millones más. Yo por ahí decían que le tengan piedad a Scioli, yo le digo, mire, ¿por qué no tienen piedad todo? Le devuelven los gendarmes a la frontera, lo ponen a hacer lo que saben, que es cuidar la frontera, impedir el narcotráfico, y al conurbano le contratamos policía por 5.200 millones de pesos. Es mucha plata para poner policía, para poner patrullero, para hacer prevención. O sea, yo creo que es una buena idea coparticiparlo. En esto sí tengo una discusión histórica por las mayorías. Yo digo que como es la prórroga de un presupuesto, de una ley, la prórroga se tiene que votar con mayoría calificada. Si en cambio uno vota nada más que la prórroga y no la prórroga de la distribución, se vota con mayoría simple. Y esto quedó claro en el debate del otro día. Cuando se crean impuestos que no tienen asignación específica, basta la mayoría simple. ¿Cuál es el argumento que pueden tener para discutir la coparticipación? Es la pérdida de recaudación de el impuesto por parte de la Nación. Es decir, la Nación recibiría unos 32.000 millones de pesos menos. Yo les tengo la fuente de financiamiento. Y no es difícil. Lo que tenemos que hacer es vender el dibujo de Moreno. Ustedes vieron que un Rembrandt vale 100 millones de dólares, un Van Gogh vale 200, 150 millones de dólares. Bueno, Moreno nos ha hecho un dibujo en el INDEC por el cual vamos a pagar 4.000 millones de dólares del cupón de PBI. Entonces, ese dibujo, que lo pagamos entre todos los argentinos, vendámoslo y de ahí saquemos la plata para que nos den a nosotros la platita del cheque y que pongan los valores reales. O sea, acá hay una discusión de la metodología. No hay una discusión de la metodología. Acá está demostrado, y el otro día en la comisión se discutía si era 1, si eran 20, cuántos eran y quiénes eran, pero en realidad está demostrado que el producto bien medido no va a llegar al valor que hace necesario que paguemos el cupón del PBI. Por eso creo que nosotros no hace falta que toquemos los valores ni vamos a desfinanciar a la Nación. Además, y cuando uno habla del impuesto al cheque, yo creo que acá todos muy emocionados le han rendido homenaje a Verani. La verdad, si le quieren rendir un homenaje a Verani, voten la coparticipación del impuesto al cheque. Verani discutió años conmigo la posibilidad de tener la garantía de la coparticipación. Y la garantía de la coparticipación no llegamos. No llegamos, ¿por qué? Porque tienen otro dibujo creativo en economía. Porque si uno divide lo que le transfieren a las provincias, 276.000 millones, por 1.000 millones, o sea, 1.097.000 millones, da el 25%. Ahora, ¿por qué nos hablan de que llega al 40%? Porque cambiaron en la contabilidad creativa la planilla. Esto es fácil. Miren, esta planilla del 2007 dice impuesto tributario, monto a distribuir. Dividen esto por esto y le da cuánto era. ¿Qué hicieron ahora? Ahora tienen creatividad económica. Tienen 3, en vez de 2, tienen 3. Ponen la recaudación neta a distribuir libre de la seguridad social y cuánto va a las provincias. Entonces, claro, detraen de lo recaudado del total lo que va al ANSES y si la achicás el numerador con el denominador con el mismo numerador, el número da más grande. Pero eso es contabilidad creativa.
Esto no es lo que decía la 23.548. La planilla del año 2007 no cambió, cambió la contabilidad creativa. Es para poder justificar de que no están cumpliendo con la 23.548. Y entonces eso sí lo peleó Verani. Yo en mi homenaje a Verani no hablé por eso, porque mi homenaje a Verani es decir que desde que él estuvo, nosotros peleamos para tener un 34% como dice la ley 23.548. Y no solamente nos pusimos de acuerdo, porque les recuerdo que el Consejo Federal no consiguió poder ponerse de acuerdo en cómo se calculaba y le pidió al Senado que se pusiese de acuerdo. Con Verani arrancaba de no detraer nada, con lo cual el gobierno nacional tenía que poner miles de millones a una posición más conciliadora que teníamos otro, que era de detraer, reconocer, por ejemplo, el fondo de la soja que nos dan. Entonces, con eso llegábamos a valores menores. Pero sacamos un dictamen que nunca fue aprobado, nunca se trató en el Pleno del Cuerpo porque el oficialismo nunca acompañó la iniciativa. Pero llegamos a tener un dictamen, es decir, nos pusimos de acuerdo en cómo se calcula el 34%, que era lo que nos pedía el Consejo que integran los ministros de Economía. Lo mismo pasa con el impuesto adicional a la emergencia de los cigarrillos, también creo que tiene que ser coparticipable. Y con respecto a la emergencia, es difícil en una década ganada tener que seguir declarando la emergencia administrativa, financiera, cambiaria, social, económica, laboral. No hay muchos argumentos para justificar la prórroga. Yo la verdad creo que uno de los mejores argumentos que uno tiene para la prórroga es cuando viene el equipo económico al Senado. Uno ve a esos 5 tipos hablando que no se ponen de acuerdo en nada, y cómo no le va a dar la emergencia si con esos tipos nos van a llevar, si no estamos nos van a llevar. O sea, es difícil. Por eso Aníbal me llamó a la reflexión en la reunión, porque yo recordé una frase de un asesor de Clinton. Cuando la campaña de Clinton, que le explicaban a Clinton por qué iba ganando, el asesor dijo, la economía es estúpido. Entonces yo cuando vienen estos a explicar por qué la cosa no funciona, me da ganas de decirles, es la inflación, estúpidos. Es la inflación lo que hay que combatir en este país. Y yo no veo en el presupuesto medidas que nos lleven a poder ir bajando progresivamente la inflación. Pero, como dijo la senadora Negre, hay 12 delegaciones, creo que dijo la senadora, al Poder Ejecutivo, más las que hay en la Ley Permanente de Presupuesto. Por lo tanto, yo creo que, como la oposición se queja de que cada vez se debate menos, yo propondría que el próximo presupuesto tenga 2 artículos. Que diga el primero, el gobierno recaudará todo lo que pueda, y el segundo que diga, lo gastará para la felicidad del pueblo argentino, porque total todo lo demás puede ser modificado. Gracias, presidente.